Muy buenas tardes, estimados participantes de la Semana del Abogado. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro segundo día de conferencias. Hoy está con nosotros el maestro Joan Irwin Valtierra Guerrero con el tema Efectos fiscales de la reforma en materia de subcontratación laboral. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, aprovecho a saludar a nuestros participantes que tienen cámaras encendidas. Saludamos ahí a Cristal López. Por allá está Brenda López Aguilar. Está Laura Olivia. Está Luz. Está Laura. Yendi. Está el doctor Marco Antonio Holguín. Buenas tardes. Por acá está Joel Quiroz. Por acá está Oscar López. Jesús Zamudio. Por allá está Bertín Bello. Por acá está Jorge Nava también. Saludos, que siempre está atento a las ponencias ahí de los programas que lleva el instituto. Y bueno, sean todos bienvenidos y vamos a darle lugar a la licenciada Erika para que nos lea una síntesis curricular de nuestro ponente del día de hoy. Adelante, licenciada. Muy buenas tardes, doctor Luis Miguel. Muchas gracias. Y maestro Joan Irwin, sea usted bienvenido. Bueno, vamos a dar lectura a la síntesis curricular del maestro Joan Irwin Valtierra Guerrero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas Campus del Valle, docente a nivel licenciatura en la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec, docente a nivel licenciatura en las carreras de Contaduría y Derecho en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, docente en la Maestría de Impuestos en la Universidad Mexicana, plantel Polanco. Se ha desempeñado como asesor fiscal para el Servicio de Administración Tributaria, se ha desempeñado como consultor fiscal, articulista y conferencista de las revistas Prontuario de Actualización Fiscal PAF y Talleres Fiscales. Es asesor fiscal independiente y actualmente funge como director editorial de la revista Prontuario de Actualización Fiscal PAF. Y esto es una breve reseña del maestro Joan Irwin. Regresamos el micrófono al doctor Luis Miguel Holguín. Muchas gracias, licenciada. Aquí está con nosotros el doctor Marco Antonio. Vamos a darle lugar para que sea quien pues le dé la bienvenida a nuestro ponente y pues ya darle lugar a su ponencia. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes, maestro Joan Irwin. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Nos escuchamos bien? Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Me da mucho gusto saludarlos en esta Semana del Abogado. Nos estamos adelantando y los estudiosos del derecho fiscal y rama de afines seremos estudiantes toda la vida. Estas materias nos obligan a estudiar constantemente, a capacitarnos y a no bajarnos la guardia. Un día que no le demos lectura a un periódico oficial puede ser la diferencia de dejar de aplicar disposiciones legales con trascendencia al ámbito patrimonial y personal de los entes jurídicos que representamos. Y bueno, sin más demora, damos la bienvenida al maestro Joan Irwin Valtierra. Seguimos muy de cerca su trabajo y nos sentimos muy honrados que hoy nos dedique un poquito de su tiempo para seguir compartiendo de la materia tributaria con los amigos que se han dado cita en este momento para oír de estos temas de vanguardia y actualidad. Adelante y buenas tardes. Ok, pues muchas gracias. Antes que nada, doctor Luis Miguel Holguín, doctor Marco Antonio Holguín, para mí es un gusto, es un placer la deferencia que hacen para con un servidor de permitirme ser partícipe de esta jornada, de esta semana previa en conmemoración del Día del Abogado, ¿verdad? Fecha tan importante, una celebración tan conmemorativa y que nos llena de orgullo a todos los que nos dedicamos a esta materia, no solamente a la parte, a
a los abogados litigantes, sino a todos los que estamos inmersos, todos los actores jurídicos. Hablo de funcionarios, hablo de la cuestión editorial, hablo de los docentes, vaya, los que están en la iniciativa privada, en la función pública. Creo que somos un país que, pues bueno, hacemos una función, al igual que muchos profesionistas, pero bueno, ahora con motivo de la celebración de nuestro día, pues qué mejor que platicando, charlando, aprendiendo de los mejores, porque también yo he tenido la oportunidad de escucharlos, doctor Luis Miguel, doctor Marco, luego por ahí, cuando tengo oportunidad, tengo un tiempo, un rato, los escucho y me gusta estar pendiente luego de sus comentarios en redes sociales, pero también muchas veces, y de verdad que se les aprende demasiado. Nuevamente, gracias por la invitación, por el exhorto, y espero podamos, que sea solo el inicio, ¿no? Que sea solo el inicio de poder hacer alguna sinergia, poder coadyuvar y poder dar a conocer más profesionistas, valga la redundancia, tan profesionales como ustedes alrededor del país, ¿no? Gracias. Igual. Sí, no, gracias. Y por ahí también anda el maestro, bueno, no sé si esté conectado el maestro Jorge Rodríguez Silva. Por ahí debe de estar. Por ahí debe de Okay. estar. Saludos, también ya tengo rato de ubicarlo, de conocerlo, ya más contemporáneo. Por ahí también he tenido el gusto de invitarlo a ser partícipe en nuestra casa editorial. Pero bueno, sin más preámbulo, también al Instituto de Capacitación Holguín, muchas gracias a todo su equipo de trabajo. Y pues bueno, vamos a dar inicio a estos comentarios propiamente, ¿no? Como bien lo dice luego el doctor Marco Holguín, hacer una charla, hacer algo más ameno, no tan acartonado, ¿no? Que no sea algo tan rígido, ¿no? También para ir rompiendo el hielo. Y de verdad que también uno se retroalimenta mucho de las opiniones y los aportes. Yo simplemente aquí hago unos breves comentarios, ¿no? acerca del tema. Ok, entonces, ¿cuál es el tema que le compete a un servidor? ¿De qué tema voy a charlar, a dar unos pequeños puntos de vista? Porque es muy amplio, puede ser tan amplio, tan conciso como lo queramos ver. Recientemente, ya ha hecho mucho eco en el gremio, lo relativo precisamente a la modificación, a la reforma que ha sufrido esta figura tan abusada, por así decirlo, de alguna manera, sin utilizar términos anglosajones. Hablo de la subcontratación de personal, la subcontratación laboral, que es una figura que propiamente en su espíritu no era, en su espíritu, su finalidad no es que traiga efectos, consecuencias negativas propiamente para los actores que intervienen en dicha figura. ¿Quiénes intervienen? Pues patrón, trabajador y directa o indirectamente el Estado, ¿verdad? En tratándose de las contribuciones que se causan derivada de la prestación de servicios personales subordinados. Entonces, estos actores, si se implementó, si se reguló, si se legisló y se normó la figura de la subcontratación de personal, era precisamente para evitar una mala praxis o el abuso del derecho o evitar esquemas no tipificados que tampoco no estaban prohibidos, pero que pudieran causar un perjuicio o un agravio tanto a los subordinados o incluso al propio Estado. Entonces se regula la materia de la subcontratación de personal, ¿no? Y resulta que derivado de esta reglamentación, de esta regulación, pues no trae consigo los resultados, se estaba desviando de su objetivo principal, de permitirle a un tercero proveer personal a otro que requiriera hacer uso del mismo. Pero ¿qué estaba pasando? Que muchas de las empresas, todavía hasta hace poco, estaban subcontratando a todo el personal para la realización de su objeto social. Es decir, no estaban subcontratando personal para la realización de actividades no propias de su objeto social, sino actividades diversas, y además permitir que se restringiera o que se limitaran los derechos de los trabajadores, los derechos los derechos que tienen propiamente como subordinados. Eso como preámbulo meramente a efecto de ver
en qué consiste o cuáles son los orígenes y qué fue lo que dio pie o lo que dio pauta a que se reformara, a que se modificara ahora la reforma en materia laboral para la figura de la subcontratación. Porque vi o leí muchos encabezados en su momento que señalaban de manera expresa, se prohíbe la subcontratación, se prohíbe el outsourcing, ¿no? El término anglosajón conocido. Prohibido el outsourcing. ¿No? Pero bueno, propiamente, así de manera expresa, aunque el artículo 12 de la ley laboral regula que está prohibido la subcontratación de personal y así lo señala de manera expresa, esa es la premisa, está la excepción a la regla general, ¿no? Está la excepción, o están ahora las nuevas reglas del juego. ¿Cuáles son esas nuevas reglas del juego? ¿Qué es lo que quiere el Estado? Permitir, sí, claro, permitir que exista la subcontratación de personal en casos específicos, en tratándose de servicios u obras de carácter especializado. ¿Pero cuáles son esas? ¿Cuáles son los servicios o las obras especializadas? Porque en las disposiciones generales, digo, adelantándome un poquito más, me dices mucho y no me dices nada. No, o sea, no hay como tal todavía una certeza. Todavía existe como tal muchas nuevas reglas del juego, que aún estamos en plazo, aún estamos dentro del tiempo para que los contratistas o aquellas empresas que pretendan proveer servicios de subcontratación de personal, pues se registren en el padrón que para tales efectos tiene establecido la Secretaría del Trabajo. Entonces, vienen estas modificaciones, viene esta reforma, si no me equivoco, el 23 de abril. El 23 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones y partiendo desde el punto medular, ¿verdad? Diversas disposiciones en materia de ley del impuesto sobre la renta, ley del seguro social, ley del ISSSTE y lo que nos compete a nosotros. Artículo 4, 5 y 6 del decreto. Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto sobre la renta y ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Porque de la materia laboral obviamente va a permear, va a salpicar, va a raspar otras materias que están implícitas, inmersas obviamente en las relaciones obrero-patronales, en las relaciones personales subordinadas. ¿Cuál es? La materia laboral, la materia fiscal, el derecho social en materia de seguridad social. Vamos a ver cómo ahora, derivado de esta reforma, el Estado cada vez le impone mayores cargas administrativas a aquellos sujetos que participen en la celebración de estos actos jurídicos. ¿Por qué le impone mayores cargas administrativas? Porque ahorita que analicemos el decreto y que veamos en qué consisten estas reformas en materia fiscal, pues le imponen a los participantes de cargas administrativas como coadyuvantes de la autoridad, sin retribución alguna, sino que más que el único premio que van a tener es estar en regla y poder dar efectos fiscales de deducción y de acreditamiento a las erogaciones o a las operaciones que se lleven a cabo mediante la subcontratación especializada. Y aún así me gustaría precisar, previo también, que creo que hay una redacción en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, creo que es una redacción un tanto imprecisa respecto de lo que es permisible en materia de subcontratación de personal. ¿Por qué imprecisa? ¿Por qué imprecisa? Y antes de continuar con la parte fiscal, porque el artículo 12 de la Ley Laboral señala, y no lo tengo así, de bote pronto recuerdo y se me viene a la mente que señala que está prohibida la subcontratación de personal, ¿verdad? Entendiéndose por esta, cuando se ponga a disposición personal de una persona en favor de otra. Eso es lo que está de manera expresa, disposición de personal. Pero el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo señala que se va a permitir la subcontratación, pero no dice de poner a disposición, subcontratar o poner a disposición personal, sino dice que se va a permitir la subcontratación de servicios especializados. De servicios, no te habla de poner a disposición personal. Y por ahí se creó mucha confusión. Se creó mucha confusión en razón de, por poner un ejemplo, dice, oye, lo que está permitido es la subcontratación de servicios. Pues es que nosotros no podemos pensar o entender o interpretar qué quiso decir el legislador. Más bien es lo que dice la norma, es lo que dice el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Se va a permitir
subcontratar servicios especializados. Entonces surge la duda y por eso incluso de ahí el apartado de preguntas frecuentes o de dudas frecuentes en el REPSE, que es el registro para los proveedores de estos servicios especializados, ponen un ejemplo, un caso hipotético, y lo voy a manejar de manera análoga, porque no recuerdo exactamente a ciencia cierta cuál era el ejemplo, pero suponiendo que yo tengo una escuela, tengo salones, tengo aulas, y obviamente yo no me dedico a la parte de yo me dedico a prestar servicios educativos, pero si requiero construir otro salón, otros 2 salones, necesariamente voy a tener que contratar servicios de construcción, servicios de obra de construcción. Entonces aquí venía la duda, esos servicios que me provean, que llegue, no sé, la empresa de construcción y que me vaya a construir los salones, ¿esos servicios deberán inscribirse al registro de proveedores de servicios especializados de la Secretaría de Trabajo? Porque el artículo 13 dice subcontratar servicios. Yo no me dedico, yo escuela, me dedico a impartir servicios educativos, no a construir salones. Ahí, por eso lo comento, porque realmente creo que aquí una falta de técnica legislativa, no técnica legislativa, sino en cuanto a la redacción del precepto legal, puede llegar a surgir algunas dudas respecto de la aplicación de esto. Incluso el mismo contratante va a decir, oye, no, si tú no tienes el registro de la Secretaría del Trabajo, no te va a contratar constructora. Oye, pero no te estoy poniendo a disposición personal. Yo llego y construyo el salón. Yo no te estoy poniendo a disposición tuya al personal. Están bajo mi tutela, ¿verdad? Entonces, ahí existe esa confusión. Digo, nada más a propósito de lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Hay que tener cuidado y atención. Me imagino que habrá una reforma de la reforma, ¿verdad? Habrá enmiendas, habrá que cerrar brechas, resquicios que por ahí van quedando, pues porque fue también muy apresurada, muy de bote pronto la reforma, ¿no? Se estaba cocinando, estaban ahí viendo de qué manera, cabildeando, de qué forma iba a salir, y pues finalmente el 23 de abril se publica y ahí dicta que algunas entran al día inmediatamente posterior a su publicación, y otras, en tratándose, por ejemplo, de la materia fiscal, van a entrar, si no me equivoco, por las disposiciones transitorias, creo que es el primero transitorio del decreto, o segundo, no recuerdo, pero la parte fiscal entra hasta el 1 de agosto, de este año. Entonces, pues hay que irse preparando, habrá que ver si en su defecto no hay alguna otra extensión para que ya incluso de manera uniforme entre a partir del 2022, porque por ahí también al apartado B se le está dando un tratamiento preferencial y se les está indicando que entran en vigor hasta el otro año. Al apartado B del artículo 123 constitucional, ¿no? Al sector público. Entonces, ahí creo que hay un trato distintivo, ¿no? Hay un trato distintivo entre los trabajadores de la función pública y los de la iniciativa privada. Pero bueno, vamos a continuar. Si me permiten, doctores, estimados participantes, voy a compartir una pequeña presentación. Adelante, amigo, adelante. Claro. Ok, a ver, vamos a colocarla. A ver, aquí está. Ok. Zoom me está compartiendo. Ahí se ve. Ok. ¿Ya se ve? Sí se ve. Ok. Bueno, la voy a dejar así, no la voy a dejar de pantalla completa. Ahí el nombre de un servidor. Ya previamente la licenciada nos hizo el favor de dar una breve semblanza acerca de un servidor. Y bueno, desde noviembre del 2020, el titular del Ejecutivo Federal anunció la iniciativa en materia de reforma en subcontratación de personal. Reforma diversas disposiciones correlacionadas en materia de regulación del régimen de subcontratación de personal. Y lo que comentaba hace un momento. 23 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, y lo que nos atañe en este caso, lo que vamos a abordar, la parte fiscal, los aspectos fiscales de la reforma. Código fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por ahí también el otro día estábamos en un foro, teníamos una charla, y me decían, es que propiamente la parte fiscal es poco, me decían. Y yo, pues, es poco y es mucho, es un pequeño, gran cambio, tiene gran
grandes implicaciones el hecho de las modificaciones puntuales que se hacen en primera al Código Tributario, que es propiamente aquel que regula la relación jurídico-fiscal entre el Estado y los sujetos pasivos de la contribución, es el que dicta las reglas de cómo se debe de seguir esta relación jurídico-tributaria, y desde ahí, desde la ley general, te dan a conocer las prohibiciones, se adiciona un precepto, un numeral que señala de manera expresa que no se le podrá dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a aquellas erogaciones que se realicen por concepto de subcontratación de personal, porque no tiene cabida en el ámbito jurídico, no tiene cabida en el ámbito legal celebrar este tipo de operaciones. Tan es así que está de manera expresa prohibido en la ley federal del trabajo. Por lo tanto, todas las consecuencias que deriven de, pues no deberán surtir efecto legal alguno. Pero bueno, lo vamos a ir comentando. Ahí está, Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles fueron, no grosso modo, sino propiamente aquellas adiciones que sufrió el Código Tributario? El Código Fiscal de la Federación se adicionó un artículo 15D al Código, una fracción 16 al artículo 26, relativo a la responsabilidad solidaria. Lo que les comentaba hace un momento, el Estado, de una manera o de otra, busca asegurar la recaudación de las contribuciones que se causan por estas operaciones, por estos actos jurídicos. Entonces, convierte en responsable solidario también al contratante de los servicios de personal especializado u obras especializadas. Ahorita lo vamos a comentar. Se adiciona también un inciso H a la fracción segunda del artículo 75, que habla de las agravantes en la comisión de infracciones, que es considerada como una agravante. Y bueno, vienen las sanciones, vienen tipificadas las infracciones por darle efectos fiscales de deducción o acreditamiento a las operaciones o pagos por subcontratación de personal, y consecuentemente en el artículo 82 las sanciones correspondientes. Y también que viene como defraudación fiscal calificada el haber, aquella defraudación que se cometa derivada de la simulación de operaciones o de haber realizado supuesta simulación de subcontratación de personal especializada y resulte que no es así, pues va a considerarse como una defraudación fiscal calificada. Entonces, veamos, así a modo de resumen, cuáles son estas. Lo vamos a comentar y vemos el precepto legal que se adicionó. Código Fiscal de la Federación. No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal, y ya lo comentaba hace un momento, ya lo comentaba previamente. ¿Por qué no tiene efectos fiscales? Porque no tiene cabida en el mundo jurídico, no tiene cabida en la legalidad el hecho de celebrar operaciones por concepto de subcontratación de personal en términos del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué más? Habrá responsabilidad solidaria por las contribuciones que se causen los trabajadores del contratista. Es decir, aquí es un coobligado, ya no propiamente solo el contratista, que es el proveedor de los servicios de subcontratación de personal, que es quien tiene a su cargo a los trabajadores y que es quien tiene que retener y enterar las contribuciones, no será el único obligado en materia del entero de esas contribuciones, sino también el contratante, el beneficiario de los servicios especializados u obras especializadas, en caso de que el contratista no entere, no abone las contribuciones que se causaron o que en su momento se supone que retuvo, pues bueno, ya de manera, en un segundo plano, la autoridad podrá también acudir a requerir al responsable solidario el pago de esas contribuciones. Será un agravante, lo que comentaba en la comisión de una infracción, el hecho de realizar la deducción o el acreditamiento de los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal, en contravención a lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué señala que en contravención a lo dispuesto en la ley del ISR? Porque ahorita veremos cuáles son las reglas, cuáles son los requisitos o la carga administrativa que tienen que cumplir, que tienen que acreditar tanto contratista como contratante, entiendas el primero
por aquel que provee los servicios y el segundo por el beneficiario de dichos servicios, que tienen que recabar cierta documentación que incluso me causa una cierta zozobra, una cierta incertidumbre. Vaya, el hecho de que se condicione una deducción o un acreditamiento de un gasto, de un gasto, porque propiamente viene siendo un gasto, al cumplimiento de una obligación de un tercero. Se está supeditando, se está condicionando el derecho a la deducción. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a analizar más a detalle. Yo aquí lo voy comentando a modo de preámbulo. Se está condicionando el derecho de la deducción o acreditamiento a que un tercero cumpla con obligaciones de fondo, bueno, más que de fondo, del entero, y de pago de aportaciones en materia de seguridad social, en materia de vivienda. O sea, están tratando de amarrarlo, están tratando de amarrar la parte fiscal, la parte laboral y la parte de la seguridad social. ¿Ok? No me veo ahí, ¿verdad? No me veo ahí en el... No, amigo, Es lo que les decía. quizás a la hora que compartiste, como que se apagó tu cámara, pero nada más con que la enciendas ya te vemos, porque el material, ahí está, perfecto. Ya Sí. te vemos. Entonces yo me imagino que se apaga. Exacto, como que cuando compartes, como que se apaga la cámara en automático, pero ya te vemos y estamos viendo el material. Ok, sí, era lo que comentaba, pero bueno, entonces aquí estamos viendo el material agravante y luego habrá sanciones, también hay sanciones, y las sanciones también, no solo en la parte laboral, ahorita no recuerdo exactamente el importe o los montos en materia laboral, creo por ahí el artículo 1004 CD, no recuerdo, pero sí son elevados los montos en materia laboral, lo mismo es en la parte fiscal. Habrá sanciones para el caso de que el contratista no proporcione o no provea al contratante la información necesaria para que el gasto por servicio u obras especializadas sea deducible para ISR y el IVA trasladado sea acreditable. Entonces, veamos, ¿en qué consiste esta adición, este precepto? Vamos a comentar el artículo 15D, que propiamente es de donde es la ley general, ¿no? Y ahorita vemos las leyes especiales en impuestos sobre la renta y en IVA. Y en la misma tesitura y en congruencia con lo del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, señala el artículo 15D, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento. Cuando hablamos de deducción hablamos de renta, cuando hablamos de acreditamiento hablamos de IVA. Los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. ¿Se fijan? ¿Les hace sentido? Porque las nuevas reglas del juego, ¿qué nos dictan? ¿Qué nos dictan las nuevas reglas del juego? Porque en medida de lo posible el Estado quiere tener bajo la lupa, quiere tener vigilados, quiere tener en un padrón aparte, aquel menú a la carta de aquellos proveedores de subcontratación de servicios u obras especializadas, y esos que provean esos tipos de servicios, y ese menú a la carta, quien quiera hacer uso de, pues tiene primeramente que corroborar que, bueno, si aparece en el listado o en el menú es porque tiene el registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si tú, persona física, moral, empresa, quieres subcontratar servicios, en primera instancia tienes que ver que no formen parte de tu objeto social, y considero, yo lo interpreto así, que el objeto social, que no forme parte de tu objeto social, va dirigido en su caso a las personas morales, y que la actividad preponderante va dirigida a las personas físicas. No forme parte del objeto social o la actividad preponderante del contribuyente. Y además, bueno, también entiendo que es enunciativo, no es limitativo, también por ahí podría entrar como actividad preponderante en términos del reglamento, si una persona moral, realiza más del 50, obtiene más del 50 o la mayor cantidad de sus ingresos por X actividad, no podrá no podrá subcontratar servicios u obras especializadas. Veámoslo así, que es menú a la carta, ¿verdad? Y que va a estar ahí, y las autoridades laborales, en medida de lo posible, pues tendrán bajo la lupa a estos proveedores de estos servicios. Y si bien es cierto, tienen un registro que deberá ser renovado cada 3 años, pues están a salvo las potestades de la autoridad laboral para detectar o verificar si existe alguna falta, alguna omisión
por la cual, bueno, se les podría dar de baja el registro. Porque para obtener el registro, los contratistas o los proveedores de servicios o obras especializadas, pues deben de estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y sus obligaciones fiscales y otra cantidad de requisitos. Entonces, regresando a la parte fiscal, no se tendrá efectos fiscales de deducción o acreditamiento cuando a los pagos o contraprestaciones realizadas por subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social o la actividad preponderante del contribuyente. Esa es la regla del juego y ya viene desde la ley laboral, la ley de la materia, no empata, no se puede celebrar, e incluso ya va a haber un registro, ya los contratos necesariamente pues son por escrito y debe haber un foliaje, ¿no? Ya debe estar todo bajo un mayor control. ¿Qué más? Eso en términos generales, no se le darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios que se proporcione o ponga a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando originalmente hayan sido los trabajadores que provea el contratista originalmente hayan sido trabajadores del contratante, no tendrá efectos fiscales porque puede darse una simulación. Puede darse que exista una simulación donde previamente el contratante haya tenido trabajadores y le resulte mucho menos oneroso que que se los provea a un tercero y que exista una simulación. Entonces, es lo que trata de evitar aquí la disposición, la porción normativa, ¿no? Y lo mismo, no habrá efectos fiscales de deducción cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Vaya, lo que ya se comentaba con antelación. Esa es la premisa, esa es la regla general, en congruencia con el artículo 2. Y luego viene el tercer párrafo de este artículo 15D, que es el que va en correlación con el artículo 13 de la ley laboral. Y es donde ya nos da la autorización, ya nos es permitido, o donde sí se le dará efectos fiscales de deducción o acreditamiento, aquellos pagos que se realicen por subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, atendiendo a las nuevas reglas del juego. Atendiendo a las nuevas reglas de juego en materia laboral. Y continuando con esa tesitura, que no formen parte del objeto social, es la otra condicionante, ni de la actividad preponderante de la beneficiaria, es decir, del contratante. Por ahí escuchaba, no, pues creo otra empresa, le pongo un objeto social mucho menos amplio, porque bueno, está la práctica, como así, he escuchado muchos comentarios, muchas especulaciones respecto de la aplicación de cómo voy a hacer esto, y que no, pues ahora entonces voy a crear otra empresa con un objeto social, y luego ya subcontrato todo lo demás. Yo creo, derivado incluso propiamente del abuso del derecho, del abuso de esta figura, es que se norma y se reglamenta y se restringe, ¿no? Porque hay un abuso del derecho, porque como lo comenté al inicio, la iniciativa, el espíritu de la figura de la subcontratación no era malo, era simplemente que existiera un mecanismo a través del cual se pudiera, hacerse de, no sin que fueran directamente tus subordinados, pero a lo mejor tú requieres el servicio de limpieza, o tú requieres el servicio de seguridad, que son servicios muy comunes, que se van a seguir pudiendo proveer bajo el sistema de subcontratación. Pero no si tú tienes una fábrica de muebles, de escritorios, quieras subcontratar a todos tus obreros y deslindarte completamente de la responsabilidad, vulnerar sus derechos laborales y no erosionar, sino perjudicar al fisco federal en las contribuciones que se causen. Y no nada más eso, no nada más la vulneración a los derechos del trabajador. Aquí principalmente el Estado también está viendo sus intereses económicos. Porque independientemente de que estén registrados con un salario mínimo o una mala praxis, muchas veces ni siquiera se enteran las contribuciones. Eso es parte de la exposición de motivos que en su momento dio a conocer el Ejecutivo. Que muchas veces ni siquiera se enteran las contribuciones que supuestamente se retienen por concepto de servicios del ISR que se retiene a los trabajadores. El IVA, la porción normativa de la fracción cuarta del 1A, creo que nunca funcionó, creo que nunca nos quedó claro a quién sí le aplicaba y a quién no le aplicaba, ¿no? La verdad, o sea, la exposición de motivos, la iniciativa era dirigida a la subcontratación de personal, y cuando sale la fracción cuarta, dicen mucho y dicen nada. Dicen que a todos y no nos dicen específicamente aquí. Ahorita lo analizamos, porque esa fracción se fue
o se va a ir, va a quedar derogada a partir del 1 de agosto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, sí se va a permitir o sí se le va a poder dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por servicios especializados y ejecución de obras especializadas. 1, que no formen parte de la actividad económica y preponderante de la beneficiaria. 2, y siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15, lo que comentábamos, el registro en el padrón que deba conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los proveedores de servicios u obras especializadas. Y se cumplan con los demás requisitos establecidos en las leyes especiales, los requisitos en materia de IVA y renta. Lo que les comentaba al inicio de la charla, al inicio de la sesión, se implementa una carga administrativa adicional a los operadores jurídicos que intervengan en este tipo de operaciones para coadyuvar con el fin, con el objeto de la autoridad fiscal del Estado en su calidad de ente soberano, que te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Tú te quieres deducir este gasto? Pues sí, claro, me lo quiero deducir porque es indispensable para mi actividad. Ok, sí te lo vas a poder deducir siempre y cuando me cumplas con lo siguiente. Entiendo y sabemos que existen requisitos de las deducciones, pero creo que en este caso, a mí y vuelvo al punto que me causa una cierta incertidumbre, una cierta zozobra de cómo, no conocía hasta el momento, e incluso si ustedes me pueden iluminar, que una deducción, un acreditamiento, dependiera del cumplimiento de una obligación de un tercero y no de mí. Ahorita lo comento, ahorita ven a qué es a lo que me refiero, y seguramente ya lo analizaron en su momento, y por ahí si alguien me puede dar luz o darme algún comentario posteriormente, lo agradeceré mucho. Ok, entonces ahí está, el 15D, la responsabilidad. Ahora vamos a la responsabilidad solidaria, muy brevemente, se adiciona a la fracción 16, ¿también son considerados responsables solidarios? Las personas físicas y morales que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15D de este código. Es decir, las que están prohibidas por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se presta el servicio. Retomando este punto. Lo que yo les decía hace un momento, la autoridad de una u otra manera busca amarrar, busca asegurar, busca ver quién le responda por esas contribuciones que se están causando por este tipo de operaciones. Ya sabemos que está permitida la subcontratación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, del tercer párrafo del artículo 15D, solamente por servicios u obras especializadas y de proveedores que cuenten con el registro y que se cumplan demás requisitos inherentes en materia de IVA y de renta. Pero aún así, si se cumplen con los requisitos formales, pero no se cumplen con los requisitos sustantivos, por así llamarlo, de la retención y el entero del impuesto, pues el contratante será responsable solidario de esas contribuciones que dejó de enterar el contratista o el proveedor de los servicios de obras especializadas de los supuestos impuestos que le retuvo a los trabajadores que tenía o que tiene a su cargo. Ahí está la porción normativa en el artículo 26, que es el que reglamenta la responsabilidad solidaria, que nos regula este supuesto de responsabilidad solidaria, la fracción 16. ¿Ok? Ok, las agravantes en la comisión de infracciones es realizar la deducción o acreditamiento en contravención a los señalados en el artículo 28, fracción 33 de la Ley de Renta o cuarto o tercer párrafo de la Ley del IVA. Ahorita vamos a ver qué dicen esos preceptos, pero propiamente el artículo 28 de la Ley de Renta señala las partidas no deducibles. Y dentro de las partidas no deducibles, fíjense, ya vamos en la fracción 33, yo me acuerdo todavía de la fracción 30, de los ingresos estos para los trabajadores, ¿no? El factor punto 47.53. Ya vamos en la 33 y seguimos incorporando, se siguen adicionando fracciones de partidas no deducibles. Vaya, la realidad económica es otra, ¿verdad? La realidad, el marco normativo tiene que ser flexible, se tiene que adecuar a la realidad económica que se vive en el país. Y por eso, el artículo 28, en la fracción 33 de la Ley de Renta, señala dentro de las partidas no deducibles que no serán deducibles los gastos por concepto de subcontratación de personal. Del artículo 12, no los permite. Está la prohibida y la permitida. La prohibida es la subcontratación de personal, así de manera lisa y llana, y
en términos generales, y la permitida es la especializada, ¿no? La subcontratación prohibida y la subcontratación permitida. Entonces, si tú deduces o acreditas fiscalmente una subcontratación prohibida, pues estarías incurriendo en un agravante en cuanto a la comisión de una infracción. O bien, igual los mismos efectos en materia de valor agregado, que no se te permitiría que te hayas acreditado el IVA. Las infracciones, igual se adiciona una infracción en el artículo 81 que señala que cuando el contratista, se tipifica esta infracción del artículo 81, la cual prevé que cuando el contratista, es decir, el proveedor de los servicios u obras especiales, no cumpla con la obligación de entregar al contratante la información y documentación a que se refieren los artículos. Fíjense, esto es de suma importancia. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque aquí viene el requisito de deducción y acreditamiento que se tiene que cumplir, que se tiene que acreditar. Y si el contratista no cumple, se le va a sancionar. Ok, eso lo entiendo. Lo va a sancionar el fisco, lo va a multar. Pero mientras tanto, el contratante no va a poder deducir, no va a poder acreditar ese IVA, siendo que sí erogó y siendo que sí pagó el impuesto al valor que se le trasladó, el impuesto al valor agregado que se le trasladó. Es ahí mi incógnita. Bueno, no, jurídicamente hablando no es una incógnita porque dice que no se puede, pero realmente será, bueno, la ley lo dice, ¿no? Pero ¿cómo permitir que, derivado del cumplimiento de la obligación de un tercero, me supedites, me condiciones el derecho a una deducción, un acreditamiento? Además, ya soy responsable, solidario. Bueno, entonces, para que vaya haciendo sentido, ¿no? Entonces, es una infracción cuando el contratista no le proporcione al contratante la información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción quinta, tercer párrafo, ahorita lo vamos a ver, de la ley de renta, y quinta fracción segunda, segundo párrafo de la ley del IVA, que habla el 27 y el quinto respectivamente. 27, requisitos de las deducciones en materia de renta. 5, requisitos del acreditamiento en materia de valor agregado. Dentro de los requisitos está propiamente que el contratista le entregue el registro ante la Secretaría del Trabajo, que le acredite que está registrado, que le entregue los comprobantes fiscales de los pagos que le efectúa a los trabajadores que tiene a su cargo y que puso a disposición del contratante, que le entregue copia de la retención, de la declaración del entero de las retenciones, del pago de las aportaciones al Seguro Social y el pago de las aportaciones al Fondo de Vivienda. Y si no cumple con ello el contratista, será sancionado, será multado y también dejará de tener efectos fiscales de deducción y de acreditamiento de esas erogaciones para el contratante. Además de que el contratante será responsable solidario. O sea, es una bola de nieve que puede llegar a generarse derivado del incumplimiento de estos requisitos. Entonces, vamos a ver. Y luego ahí están las multas, las sanciones, y dice que va a quien cometa la infracción prevista en la que acabamos de comentar, el artículo 81, se le impondrá sanción de 150 a 300,000 pesos por la establecida en la fracción, ¿qué es? 45. No, 45, ¿sí? Por cada obligación de entregar información, por cada una de no haber entregado. A lo mejor tú puedes proveer, no lo sé, a varios contratantes este tipo de servicios, y si tú estás incumpliendo e incurriendo en estas faltas, pues te harás acreedor a todas estas sanciones. ¿Ok? Entonces, veamos rápidamente para que no nos coma el tiempo. Ahí está en términos generales lo del Código Fiscal, también por ahí lo del artículo 108, perdón, que es considerado como defraudación fiscal calificada, aquellos contribuyentes que simulen operaciones para obtener, porque a final de cuentas la defraudación es eso, obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Y si se está simulando que se están llevando dentro del marco legal las operaciones en materia de subcontratación de personal para poderle dar efectos fiscales de deducción o de acreditamiento, y que esa fue tu única finalidad, pues en primera instancia es lo que señala el 108. Habrá que ver en su momento cómo es que se lleva a cabo la aplicación y los criterios que deriven de la aplicación del mismo, o si por ahí hay alguna otra modificación o adecuación al tipo. No lo sé. Vamos a ver cómo evoluciona. Eso en cuanto al artículo cuarto del decreto en materia de subcontratación de personal.
Ahora, habrá que ver el artículo quinto, como les comentaba hace un momento, artículo cuarto y quinto. ¿Sí se sigue viendo, estimados doctores? ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, sí se ve. Ah, ok. Ok, gracias. Y yo también, ¿verdad? Sí, también. Ok, gracias. Ley del impuesto sobre la renta. Me dice, es que es una reforma chiquita. Ok, es una pequeña, gran reforma, es una pequeña, gran modificación en razón de los cambios que está habiendo en materia de subcontratación. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción quinta del artículo 127, perdón, artículo 27, y la fracción 33 del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta para quedar como sigue. Digo, aquí estas viñetas que se muestran a continuación, es vaya, es un extracto muy genérico respecto a estas implicaciones, en donde señalo que la deducción de los pagos derivados de la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras estará condicionada a que el contratante obtenga del contratista copia de, esto es lo que señala, a modo de resumen, esto es lo que señala el tercer párrafo de la fracción quinta del artículo 27. Requisitos de las deducciones. Adicionalmente, porque dice que deben estar efectivamente pagadas, ser estrictamente indispensable, contar con el comprobante fiscal, es lo que señala el 27. Y adicionalmente a ello, en tratándose de las erogaciones por concepto de servicio de subcontratación de obras, servicios u obras especializadas, se deberá obtener copia de parte del contratista, copia de la autorización vigente emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que esté en el registro de la Secretaría del Trabajo para que sea considerado como un contratista que puede proveer estos tipos de servicios. Número uno, ya obtuvo el registro. Ok, hasta ahí no le veo mayor problema. En la parte de obtener el registro, es una cuestión meramente de forma. Luego, obtener los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que les haya proporcionado el servicio ejecutado la obra. Hasta ahí tampoco le veo mayor problema. No le veo mayor problema. Bueno, obtengo la autorización, los comprobantes fiscales, y luego viene posteriormente la declaración del entero de las retenciones de impuestos efectuados a dichos trabajadores. Es decir, debe cerciorarse, debe asegurarse el contratante para poderle darle efectos fiscales de deducción a esa erogación, debe asegurarse propiamente con base en lo que está aquí señalando, de que el contratista sí está cumpliendo con su obligación de enterar efectivamente las contribuciones por concepto de impuestos sobre la renta que le retuvo a los trabajadores que tiene a su cargo. Porque ahí en la fracción quinta, en el tercer párrafo, señala de manera expresa que debes de obtener la declaración. Pero dice la declaración, si no mal recuerdo, ahorita vemos el precepto. Bueno, la declaración igual ahí, no sé, puedes de cualquier obtener la declaración. No creo que no menciona lo de pago. Ahorita lo veo. Pero bueno, ya de ahí estamos en el entendido. Lo que comentaba, se está volviendo cajero propiamente de la autoridad, hablando en el caso de las retenciones, y ahora también se está volviendo los contribuyentes coadyuvantes de la autoridad sin retribución alguna. Y le dices, ok, ¿te quieres deducir ese gasto? Pues obtén el registro, obtén los comprobantes, asegúrate la declaración del entero de las retenciones, y también aquí sí dice el pago, fíjense, eso sí dice el pago, ahorita vemos la porción normativa. El pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS, así como el pago de las aportaciones al Infonavit. Eso debe de obtener el contratante del contratista, el beneficiario del proveedor de los servicios de subcontratación de personal u obras especializadas, para poder darle efectos fiscales de deducibilidad a esa erogación. Y aquí lo señala y lo puse en negritas. Ahí está el tercer párrafo del artículo 27. Deberá verificar que se efectúe lo del registro, recibo de pago de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores. Ahí está, ¿sí? El recibo de pago expedido por la institución por la declaración de entero de las retenciones, el pago de las cuotas obrero-patronales, así como el pago de las aportaciones al Infonavit. El contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información. Y ya vimos que si no la entrega, será acreedor una multa que va de 150 a 300 mil pesos por cada obligación no entregada. Ok, eso entiendo que van a sancionar y el contratista tiene esa obligación. Pero yo, como contratante,
yo sí pagué efectivamente la erogación, hice la transferencia, tengo mi comprobante fiscal, pagué el impuesto al valor agregado que me trasladaron por la prestación de esos servicios, de subcontratación de personal especializado u obras especializadas. Porque finalmente, si no pasa así, si me votan, me descartan esas deducciones, estaría modificando mi utilidad fiscal. Te estaría modificando mi base, no mi base, sino el impuesto al valor agregado que tengo que enterar al fisco, o incluso se estaría modificando un saldo a cargo, un saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado. Se estaría traduciendo en una utilidad fiscal ficta, que no es real, por una cuestión en la cual el contratista no cumplió o no enteró los pagos, no los hizo. Eso es lo que a mí me causa, pues bueno, me causa cierta confusión, cierta incertidumbre, cierta zozobra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Entonces, ok, está como este tema, no sé si recientemente escucharon que el fisco estaba negando solicitudes de devoluciones a los contribuyentes, a los trabajadores, que les estaba negando solicitudes de devoluciones porque argumentándoles que su patrón no había hecho el entero de las retenciones correspondientes. Bueno, y el trabajador en eso, ¿y eso qué para el trabajador? ¿En eso qué tiene que ver? ¿Qué injerencia tiene el trabajador sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley a cargo de terceros? Pero aquí no, aquí sí directamente y en la ley le está marcando una afectación al contratante. Ahorita lo continuamos comentando para que no nos come el tiempo. Ok, vamos bien, ¿verdad? Se sigue viendo, es que yo no veo como que veo pasmadas sus pantallas, pero todo bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Todo en orden. Ok, gracias. Ahí está lo del artículo 28, las partidas no deducibles, lo que comentaba previamente. Y en materia de impuesto al valor agregado, artículo 6º, se adicionan los artículos 4º con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo. Ahorita vemos el artículo 4º relativo a lo que es el acreditamiento, donde nos define qué es el IVA acreditable, en qué consiste el acreditamiento, y de manera puntual se inserta un tercer párrafo para señalar que está prohibido el acreditamiento de aquel IVA que se pague en tratándose de operaciones en materia de subcontratación de personal, pero de la prohibida, ¿verdad? Se prohíbe expresamente que se le den efectos fiscales de acreditamiento al IVA que supuestamente que te trasladan en operaciones en materia de subcontratación de personal. Artículo 5º, fracción segunda, requisitos del acreditamiento. El artículo 5º de la ley de la materia señala cuáles son los requisitos del acreditamiento y se adiciona un segundo párrafo. Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a analizar la porción normativa. Creo que me fui muy rápido en la de renta, digo, para que no me comiera mucho el tiempo, pero de todas maneras, ahorita, si gustan, la volvemos a analizar. Y se deroga la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del impuesto al valor agregado. Fíjense, 3 cambios puntuales en materia de valor agregado para restringir, para limitar, para prohibir el acreditamiento que se derive del IVA pagado en operaciones de subcontratación de personas. Pero todo esto tiene un trasfondo, ¿verdad? Todo esto deriva de aquellas simulaciones que han llevado muchos, que incluso ha habido empresas que se constituyen únicamente o se constituían con el afán o con la finalidad de proveer supuestamente servicios de subcontratación de personal, había supuestos saldos a favor de saldos a favor de IVA que ni siquiera era enterado al fisco, que no llegaba a las arcas del erario público, que sí había una operación, que sí había un comprobante fiscal, que sí existía, no le voy a llamar una ingeniería, ¿no? Porque sería darle un calificativo muy aderezado a las malas prácticas, ¿no? Que realizan algunos contribuyentes. Pero todo esto, o sea, a final de cuentas, y haciendo un paréntesis, lo que está buscando el Estado voy a ponerle tantito en pausa a mi presentación, para ver si
para saber si ya veo nuevamente la... A ver, voy a detener un poco la compartida. Ahí está, ya los veo otra vez, porque como que se me pasmaba un poquito la pantalla. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo finalmente el Estado? A través del uso de su potestad tributaria, de los instrumentos, de las herramientas que le da la autoridad. Está buscando restringir, está buscando limitar, está privilegiando las facultades de gestión de las autoridades para ir poniéndole candados a las prácticas o malas prácticas de los operadores o de los actores que intervienen en este tipo de operaciones, ¿no? O que hacen algún abuso del derecho, ¿no? Hay muchas simulaciones, ¿verdad? Por eso también la misma legislación le da herramientas, le da presunciones legales o crea ficciones jurídicas para darle herramientas adicionales al fisco, al Estado, cuando no tenga elementos objetivos para cumplir con su finalidad, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué pasa con la cuestión de la subcontratación? ¿Sabes qué? Nuevas reglas del juego. No la vamos a prohibir plenamente, no la vamos a prohibir tajantemente, pero vamos a implementar nuevas reglas del juego. Solamente menú a la carta, solamente aquellos servicios, aquellas obras que no empaten con tu social o que no sean, que no empaten con tu objeto social o que no sean parte de tu actividad preponderante, porque si para eso tú te constituiste, que para eso tú te conformaste, pues puedes tener tu capital humano, tu fuerza de trabajo directamente y tú serás el responsable, tú serás directamente quien me responda por tu fuerza de trabajo, por tu capital humano y no dispersar la carga administrativa o las cargas económicas. Y no nada más es el hecho de dispersar, ¿verdad? Cargas administrativas, cargas económicas, sino también de vulnerar derechos fundamentales, derechos de los trabajadores. Por ahí, como consecuencia y atendiendo al derecho fundamental del derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno. Malas prácticas como inscribir a los trabajadores con un salario menor al que les corresponde. Entiendo también la parte corporativa, entiendo también al empresario, entiendo también a que representa una carga económica importante, ¿no? Pero consecuentemente, se ve vulnerado el trabajador y principalmente el Estado hace esta modificación, pues porque sus intereses económicos se están viendo gravemente afectados. ¿Por qué implementa? ¿O por qué desde hace bastantes años empezó a implementar el esquema de retenciones? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál fue la finalidad del Estado de obligar a ciertos contribuyentes a retener contribuciones y enterárselas, y si no, directamente sobre ti, retenedor, recaudador de contribuciones? Si tú no cumples, no retienes, voy contigo. Y ha sido un esquema efectivo de recaudación, el esquema de las retenciones. Entonces, el fisco, el Estado, en este caso el fisco aplica, el Estado mexicano, mediante el proceso legislativo, pues va otorgando esas herramientas, va adecuando nuevamente a la realidad actual, a la realidad que opera. Y entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con lo relativo a materia de impuesto al valor agregado. Voy a volver a compartir mi presentación. Y si se apaga mi cámara, porque creo que se va a apagar, la voy a volver a activar. Ok. Ok, ahí está. Me parece que todavía no me veo yo, ¿verdad? Ahí está yo, ya estoy. Ahí te ves. Eso, gracias. Bueno, al artículo sexto, ya vimos el artículo cuarto, brevemente, tratamos de irlos comentando brevemente. Artículo cuarto, Código Fiscal de la Federación. Artículo quinto, del decreto del 23 de abril, Ley de Renta. Y artículo sexto, que es lo que comentaba de valor agregado. Y aquí el extracto de los cambios en materia de impuesto al valor agregado. Se deroga la retención del 6% a prestadores de servicios de subcontratación de personal. Se deroga, resultó inaplicable, bueno, no inaplicable, sino no resultó eficaz. A final de cuentas había mucha incertidumbre, no había una certeza respecto de efectivamente en qué supuestos sí aplicaba y en qué supuestos no. Cuando en un inicio lo que yo les comentaba, la exposición de motivos de esta fracción cuarta, que si no mal recuerdo se adicionó en 2020,
era la exposición de motivos, era la subcontratación de personal. Y la exposición de motivos señala que los proveedores de servicios de subcontratación de personal no estaban enterando el IVA que le estaban cobrando a los contratantes. Y el Estado dice, bueno, entonces al menos que el contratante retenga una parte, ¿no? Que retenga un 6% del precio, sobre el precio de la contraprestación, que se venía traduciendo prácticamente casi en un poquito más de una tercera parte del impuesto trasladado. Y el Estado era lo que buscaba de alguna manera, pero después se tergiversó, se malinterpretó en razón de la misma redacción que hizo el legislador, no de nada más. O sea, su redacción resultó muy rebuscada y al final de cuentas muy confusa. Luego, supuestamente... Ni la Prodecon, ni el SAT. Lo que hicieron nada más es complicar la interpretación. Exacto. En su aclaración nos confundieron más. En su supuesta aclaración del SAT, y luego también Prodecon, que es, bueno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el abogado de oficio en materia fiscal de los pagadores de impuestos, también vino por ahí a causarnos mayor confusión. Por ahí también creo que en algún momento escuché un foro, doctor Holguín, doctor Luis Miguel y doctor Marco, creo que estábamos hablando de esa porción normativa, y a nadie nos quedaba claro qué era lo que sucedía, ¿no? Yo decía, pero pues es para la subcontratación de personal, pero ya en el día a día, no, mucha confusión. Lo que hicieron ni nadie, pero ya. De servicios, lo quisieron extender a toda la prestación de servicios, amigo. Algo que era ilógico. Exactamente, lo que hicieron. Algo que era ilógico, algo que incluso ya estaba previsto en otra fracción, tratándose de ciertos casos específicos, ¿no? Cuando una moral recibe servicios de físicas. Pero aquí quisieron hacerlo genérico. Dijeron, mira, ¿por qué no? Yo me imagino que estaban ahí haciendo la redacción del texto legal. Dijeron, ¿y lo dejamos abierto? Y si mejor lo dejamos abierto, que nos valga la exposición de motivos, que nos valga el proceso legislativo de la iniciativa, lo dejamos de lado y le ponemos lo que queramos. ¿Cómo? Pues así hay que hacerle, y así igual hasta recaudamos más y todos van a retener. No. Causó una total confusión. Se le tiene que dar la certeza y la seguridad jurídica al contribuyente, al pagador de impuestos. No puede quedar, y estamos hablando de que es una carga que se le impone al pagador de impuesto, y cuando hablamos de cargas que se le establecen al particular, pues de la interpretación debe ser estricta, literal, gramatical, y no dejarlo a otro tipo de interpretaciones. Entonces ahí les falló, yo creo, ser más puntuales. ¿Sabes qué pasó, amigo? Si me permites, yo creo que muchos colegas les dio frío por aquella... Y retenían. Exactamente, por aquella disposición que dice que el retenedor, estando obligado y no retiene, tiene que entregar una cantidad igual a la que debió haber retenido. Y como que por ahí les daba frío a muchos colegas y decían, ¿sabes qué? Pues mejor retén por las dudas. Claro. Nos tocó muchos casos así de clientes que nos hablaban y nos decían, oye, pero ese no es la exposición de motivos de ese numeral. Pero bueno, era el mes de abril del 2020 y seguían preguntando si había o no había retención. Pero bueno, sí. Claro, sí, claro, entiendo. Y aún así, nosotros que estamos en el día a día en esto, y estamos tratando de escuchar opiniones, foros, Prodecon, SAT, aún así nos queda la incertidumbre, sí o no. Pues luego viene, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero es más vale que sobre a que falte. Pues retenemos y como sea, después de enterarlo nos lo acreditamos, ¿no? Retenemos y le pagamos el demás y ya, nos evitamos de problemas, ¿no? Sí. Adelante. Adelante, gracias. Por lo del artículo 6 del Código Tributario, ¿no? Ok. Luego, ¿qué más? No será acreditable el IVA que se traslade por contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal, de manera análoga ya a lo que comentábamos en materia de impuestos sobre la renta, porque va amarrado, ¿verdad? Para incluso la parte relativa al acreditamiento o al derecho A, va amarrado a que sean incluso, que cumpla con esos requisitos de deducibilidad que marca la propia ley de renta. El acreditamiento estará condicionado, y lo mismo, a estos requisitos de fondo y de forma, fíjense, estará condicionado a que el contratante obtenga del contratista copia simple de la autorización vigente del padrón de la Secretaría de su registro
en el padrón de proveedores de servicios u obras especializadas. Copia de la declaración del IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en el que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado. Es decir, el IVA funciona con base en flujo efectivo. El día de hoy llevamos la operación, yo te pago los servicios de subcontratación, hoy 6 de julio, y pues propiamente tú lo tienes, yo hago mi declaración en el mes subsecuente, y en ese mes que tú haces, en el mes de agosto, tú haces la declaración, el pago de tu IVA, pues me tienes que dar copia del pago de tu impuesto al valor agregado de ese mes de julio que presentaste en agosto. Y si no, ¿qué crees? Tú, contribuyente que te acreditaste ese IVA, le tendrás que dar revés. Si tú no captaste, si no obtuviste de parte del contratista esa copia del pago de su IVA del mes de julio, en el mes subsecuente, que es en el de agosto que presentas en septiembre, le tendrás que dar revés, tendrás que disminuirte ese IVA que te habías acreditado en el mes previo. Eso es lo que señala la disposición, ¿verdad? Porque el IVA es mensual, el IVA es definitivo. No es un pago que se hagan pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual. Ok, el contratista está obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, la cual deberá entregarse durante el mes siguiente a aquel en que el contratista haya efectuado el pago de la contraprestación. Vaya, claro, si le están exigiendo al contratante que para que pueda proceder con el acreditamiento obtenga esta documentación del contratista, pues de manera consecuente, pues tienen que obligar al contratista a que proporcione esa información y documentación. Ahí está la derogación, empezando por el 1A, la fracción cuarta del 1A, donde señala que sujetos están obligados a retener el impuesto al valor agregado. La fracción cuarta, que era aquella rebuscada, que ya no la cité ahorita, ya está derogada, bueno, va a estar derogada, entra en vigor esta reforma a partir del 1 de agosto. Luego lo del artículo 4 relativo al acreditamiento. El impuesto, lo que comentábamos, el impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el 15D, primer párrafo, no será acreditable en los términos de la presente ley. Nos habla qué es el acreditamiento, qué se considera IVA acreditable, y se adiciona este tercer párrafo para decirnos que ese IVA trasladado en servicios de subcontratación no será acreditable. Y volviendo al tema que me brinca, que me causa esa incertidumbre, para que sea acreditable el IVA, el artículo 5, este precepto, este numeral, señala los requisitos que se deben de cumplir, y se adiciona este segundo párrafo a la fracción segunda, que cuando se trate de estos servicios de ejecución de obra especializada, en primera, para poder proceder con el acreditamiento del impuesto del IVA pagado, el contratante debe de obtener del contratista copia del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Deberá obtener del contratista copia de la declaración del IVA y el acuse de pago correspondiente al periodo en el que el contratante efectuó el pago de la contraprestación, y el contratista estará obligado a proporcionar esa información. Pero vuelvo a lo mismo. Yo, contratante, ya pagué la erogación, ya hice mi transferencia, ya tengo mi comprobante fiscal, ya pagué el IVA que me trasladaron, y me estás supeditando, me estás condicionando el derecho a la deducción y el acreditamiento al cumplimiento de obligaciones de un tercero. Habrá que ver en su momento, cuando entre en vigor la norma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa dentro de los 30 días siguientes? ¿O qué es lo que pasa cuando se aplique por primera vez esta disposición? ¿No? Entonces, digo, ya para concluir y dar carpetazo, no carpetazo, sino para concluir con los comentarios de un servidor y poder cumplir con los tiempos que me señala amablemente el doctor Luis Miguel, pues les agradezco el favor de su atención, les agradezco que hayan estado el día de hoy escuchando aquí esta jornada de muchos. A mí me honra, ¿verdad?, compartir créditos con muchos especialistas, grandes expositores en la materia impositiva, en la materia fiscal y en diversas materias en la parte legal, fiscal, laboral y demás. Pues vaya, muchas gracias por su amable atención, y cualquier duda, más bien cualquier comentario, aporte, estamos aquí pendientes. Adelante, es cuanto. Muchas gracias, mi querido Joan Irwin Valtierra, por tu excelente ponencia. Y bueno, efectivamente esa reforma del 23 de abril de diversas disposiciones, pues realmente sí tiene efectos fiscales, ¿no?
lo que tiene que ver con código fiscal, ley de impuestos al valor agregado, ley de impuestos sobre la renta, porque te está limitando el acreditamiento en materia de IVA y en materia de impuestos sobre la renta, pues deducibilidad, ¿no? Y en materia de código fiscal, las respectivas multas y bueno, la adición de una fracción al 108, ¿no? Por utilizar estos esquemas simulados, ¿no? De prestación de servicios especializados. Pues bueno, realmente ahí está el tema que nos compartió amablemente. Como no veo que no, digo, no tengo preguntas, si alguno quisiera levantar la mano ahí donde está, hacer una pregunta, algún aporte, es bienvenido. Sé que por ahí está el doctor Marco Antonio. Vamos a abrirle ahí el micrófono, Chucho, para que pueda. Adelante, doctor. Hola, gracias. De nueva cuenta, buenas tardes. Qué habilidad del maestro Joan Irwin para, de manera rápida, ser muy puntual y muy objetivo para compartirnos, grosso modo, el impacto de estas reformas, las cuales son controversiales. De suyo, la materia tributaria es compleja, la interpretación y aplicación de la norma lo es en sí misma. Tan es así que la actividad jurisdiccional evoluciona y constantemente vemos las publicaciones mensuales del Tribunal Fiscal, por así llamarlo, del Poder Judicial, etcétera. Y bueno, vamos a tener mucho trabajo. Conviene tener presente lo siguiente. Desde mi perspectiva, como hombre de negocios, como contador público, como postulante en materia fiscal y penal fiscal, se está criminalizando la tributación. El bien jurídico tutelado para efectos fiscales es la recaudación en sí misma. Observo que estas reformas pretenden inhibir conductas referidas a esquemas simulados o a esquemas sin sustancia económica, refiriéndonos a estos temas de moda o vanguardistas. Pero lo cierto es que al impactar en el acreditamiento del impuesto al valor agregado, al impactar directamente en la deducción y que tienen que ver con eliminar el aspecto fiscal y por vía de consecuencia incrementar la base tributaria, nos debe llevar a un análisis más serio y más profundo. Partir del orden, partir de un control organizacional adecuado, porque al final del día los abogados seremos quienes defendemos o vamos a defender en tribunales estos temas que al final del día estarán en manos de magistrados. Y si los magistrados saben, ya la hicimos. Y si no saben, pues ya no la hicimos. Y junto con pegados van los temas delictivos, que en automático todos los jueces de control están vinculando a procesos en temas penales fiscales, derivado de lo cual recomiendo trabajar con temas de control organizacional, con temas documentados, por ahí dándole crédito a mi amigo Santillán Alatriste, que estuve con él, con buen Rubén ahí en Ciudad de México, hablábamos sobre la posibilidad de aperturar un nuevo servicio profesional en la firma, por ejemplo, y ofrecer servicios que tengan que ver con el tema de la reconfiguración del 5A, y ahora a mí se me ocurre que ofertemos servicios que tengan que ver con el del impuesto al valor agregado o en el rechazo de la deducción. Inclusive me parece que se puede vender como un producto. Si un día viene el fisco y te lo rechaza y te defiendo, pues probablemente a lo mejor hasta te tomo cuenta de lo que ya me abonaste como parte de, ¿no? Pero al final del día termino. Creo que sí tenemos que cuidar detalles de control organizacional, porque al final del día esto va a estar en manos de tribunales y finalmente al incidir directamente estos temas en las contribuciones, me parece que puede ser inconstitucional cualquier actuación de la autoridad fiscal que no esté debidamente fundada y motivada, porque personal dependiente del Ejecutivo, con la mano en la cintura,
va a calificar alguno de los elementos de los tributos para decir que no es acreditable o no es deducible, y hay que poner mucho énfasis en ese tema, y estaremos atentos a los criterios que emitan los tribunales para ir construyendo estos temas. Pero bueno, es cuanto mi participación. Maestro Joan, gracias por la facilidad para manejar este tema, pero más aún por la generosidad para compartir con los colegas y amigos de su tiempo y de su experiencia, y yo estoy seguro que las dudas van a salir conforme vayan avanzando los días. Muy bien, Claro. muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que desee participar, señalar, aportar, comentar, preguntar? Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro, mi estimado Irwin, el tema. Y bueno, ¿Qué? está aquí, está nuestro socio de Mérida, José Díaz Carrillo. Vamos a pedirle a Chucho que nos comparta la constancia de nuestro ponente del día de hoy, y vamos a pedirle a José Díaz Carrillo si tiene micrófono, si puede hacer entrega, si ves en pantalla y puedes hacer entrega de la constancia. No estaba en el programa, pero digo, aprovechando, no siempre está nuestro socio de Mérida, pero estamos aprovechando el momento para que nuestro amigo haga entrega de la constancia a nuestro ponente. Adelante, José Díaz Carrillo. Hola. Si no está capacitado para estos temas, no va a poder atender al SAT así de inesperado. Hola, ¿sí me escucho? Buen día. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Hola, estimado maestro Joan Irwin Valtierra. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto. Un honor haber escuchado su participación. Y la verdad que es un tema que pues no me cabe duda de que hay mucha tela de donde cortar, y pues manejó muy buen dominio del mismo, ¿no? Antemano ya sabemos la trayectoria que tiene el maestro Joan, y pues no me queda más que agradecerle su generosidad por toda la información que el día de hoy nos compartió para con todos los colegas. Es un tema, pues digo, en cierta forma, quizá muy digerible para la formación de un abogado, pero también creo que es un tema muy interesante para la parte o la formación de un contador público, que al final del día, citando al doctor Marco, el contador viene siendo el primer abogado del contribuyente, ¿no? Al momento de ir formando todo este tipo de trayecto para poder armar una muy buena defensa en dado caso de necesitar, o algún contribuyente, algún pagador de impuestos necesita algún medio de defensa, la interposición de algún medio de defensa. No me queda más, digo, sin robar más tiempo a los aquí presentes. Voy a proceder a leer la constancia. Dice constancia, por su participación como expositor en la Semana del Abogado, al maestro Joan Irwin Valtierra Guerrero, con el tema efectos fiscales de la reforma en materia de subcontratación laboral. El conocimiento se logra mediante el estudio, pero las habilidades con la práctica. Firma el doctor Luis Miguel Holguín Martínez, director general del Grupo Holguín, Instituto de Capacitación. Pues muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, doctor Luis Miguel Holguín, maestro Marco, maestro Joan Irwin Valtierra, muchísimas gracias. Esperamos que nos siga, pues ahora sí que compartiendo otros temas que sean de su expertise aquí en el foro, ¿no? Que es muy, muy, muy grato poder participar y escuchar, ¿no? Aprender de los versados en el tema. Maestro, Pues vaya. Antes de despedirnos, por favor, vamos a prende Chucho, permíteles que prendan sus micrófonos para darle un aplauso. Vamos a aplaudirle al maestro como un gesto de generosidad por su tiempo y su espacio. Y no se olviden de seguirme mañana a las 5 de la tarde. Un servidor estará platicando de la visión que debe tener el contador público y el abogado fiscalista y el penalista de cacería de empresas factureras,
una época donde se está persiguiendo al contribuyente que a juicio de la autoridad ha cometido delitos fiscales, y termino con una charla, serán dos, a la que he intitulado el abogado de éxito. Quiero compartirles un poco de mi experiencia. A veces es complicado saber mucho, no tener clientes, no saber por dónde reorientar el despacho, qué hacer para seguir creciendo. Por ahí veo a la maestra Pipa, le mando un saludo muy afectuoso al maestro Agustín. Mañana nos saludamos y vamos a darle un aplauso fuerte al maestro Joan, por favor. Muchas gracias. A ver si queremos apoyar. Muchas gracias. Ya nada más para comentar. Bueno, nuevamente, bueno, agradezco el reconocimiento, la deferencia que me hicieron, estimados doctores, Luis Miguel, doctor, contador José Díaz Carrillo, por ahí, a ver si luego me envía algo más, algún otro material. Ahí ya tengo el gusto de conocerle. Y pues estamos en contacto. Les envío un afectuoso saludo a todos y les deseo mucha salud, mucho éxito, mucho trabajo. Un abrazo, un fuerte abrazo para todos. Y que esté bien pagado el trabajo, por favor. Y que esté bien pagado el honorario, como debe de ser, en congruencia con los conocimientos de los doctores aquí presentes. Claro que sí. Dios los bendiga, nos saludamos mañana. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Saludos a todos. Hasta luego.